buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Aquí en el Ecuador existe la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecobstetricia, que están empeñados en formar a los profesionales en derechos sexuales y reproductivos. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Galo Enríquez, es ginecobstetra de la Clínica Ibarra. Galito, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Julito, siempre contento de poder compartir este espacio con los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte y pues contento también de poder abordar este tema. Se nos pasó con una semanita porque la idea era hacerlo coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y para ver si de alguna manera se vuelve al contexto que originalmente tenía esta fecha, ¿no? Nosotros sabemos que la fecha se conmemora en recuerdo de una masacre que sufrieron las mujeres obreras en Nueva York, como reivindicación de su derecho a acortar la jornada laboral. Y poco a poco el sistema ha ido transformando esta celebración en una fiesta comercial, ¿no? Y ya nos olvidamos de que esta es una celebración de los derechos, en este caso los derechos laborales, pero nació así, ¿no? Para reivindicar los derechos de las mujeres. Y ahora, en vez de recordar esas cosas y en vez de acercarnos al conocimiento de estos derechos, nos regalamos una florcita, ¿no? Sí. Entonces ahora las mujeres andan con una florcita y se olvidan un poco de los derechos que esas mujeres reivindicaron antes. Entonces, un poco la propuesta de abordar este tema era para recordar a las mujeres que en la esfera sexual y reproductiva, que es la que nos compete a los ginecólogos, a los ginecobstetras, al personal de salud en general, las mujeres tienen una serie de derechos que deben aprender a poner en ejercicio, pero para eso primero hay que recordárselos. O sea, uno no puede reclamar, uno no puede reivindicar un derecho si no lo conoce. Entonces, una de las falencias que nos hemos dado cuenta en los talleres que tuvimos acerca de esto, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que hemos estado analizando desde nuestro punto de vista de médicos ginecólogos, era el desconocimiento, ¿no? Las mujeres no saben que tienen derecho, que pueden reclamar una serie de prebendas y de conquistas en lo sexual y en lo reproductivo. Entonces, de eso queremos conversar un poco ahora. Esperamos que el tema les resulte de interés a las oyentes y a las televidentes y pues de eso se trata. Ahora, lo correcto es lo siguiente, que bien que la Sociedad de Ginecobstetricia y ojalá todo el personal salud, el odontólogo también es parte del equipo de salud, la enfermera, la auxiliar, todos estén siempre pendientes de que la paciente tiene derechos sexuales y reproductivos, como un derecho humano y también como derecho a la salud sexual. Así es. Esto está reconocido incluso en la Constitución, en las leyes de la República, en el Código de la Salud. Hay muchos textos que lo enuncian claramente y hay la intención de los organismos rectores en la salud de que así se haga. Pero como siempre dice la sabiduría popular del dicho al hecho, ¿no es cierto?, está consagrado desde el año 2007 en una política del Ministerio de Salud, del Consejo Nacional de Salud. Sin embargo, todavía vemos que estamos muy lejos de cumplir. Hay un enunciado de 90 páginas en el que se mencionan 28, 29 derechos que tienen las mujeres, que son elementales, como usted decía, desde el mismo derecho a la vida, pues, ¿no es cierto? Por eso hay esta especie de guerra contra el femicidio, porque en realidad las mujeres tienen derecho a la vida. Nadie puede asesinarlas, nadie puede quitarles la vida por el simple hecho de ser mujeres, que es lo que ocurre en un femicidio. Ahora estamos prácticamente a las puertas de un caso que se hizo muy famoso con las 2 turistas argentinas, a las que algunos enfoques le tratan de dar la figura del femicidio, pero que podría o no podría ser. Sin embargo, femicidios ocurren todo el tiempo, ¿no? Sí. Y asimismo ocurren violaciones, y asimismo ocurren embarazos no deseados, y asimismo ocurren desatenciones en el área de la salud de la mujer, y todos son vulneraciones de los derechos a los que la mujer
puede acudir, ¿no es cierto? Estamos vulnerando, estamos irrespetando esos derechos cada vez que a una niña adolescente se le niega una consulta médica, cada vez que en una farmacia le dicen a usted no le puedo vender anticonceptivos porque es menor de edad, o en una unidad de salud le dicen a usted no le puedo atender porque está muy jovencita. Es decir, ahí estamos vulnerando los derechos, en este caso de las chicas adolescentes, y asimismo en muchos otros aspectos de la atención de salud o del enfoque diario de la vida, estamos negándole a las mujeres y las mujeres se están dejando negar estos derechos. Ahora, ¿cómo lograr incidir desde los profesionales, desde los especialistas, de los médicos, incidir en las políticas de Estado? Porque vivimos en una sociedad violenta. Las estadísticas son evidentes. 1 de cada 3 mujeres es violentada, ¿cierto? Y en América Latina, 6 de 10. O sea, vivimos en un mundo de violencia y de atropello a la mujer. Así es, y básicamente depende del conocimiento y del real apoyo que las instituciones del Estado deben darle a las mujeres, ¿no es cierto? Porque, claro, es facilito decirle, si a usted le agrede su pareja, denúncielo. Y después, ¿quién le garantiza la seguridad de ella, de sus hijos, si es que hace la denuncia? Porque son muy pocas las políticas concretas que tiene el Estado para defender después a esas mujeres que denunciaron, o para que no tengan repercusiones o represalias de parte del mismo agresor, de la familia del agresor, del entorno del agresor. Entonces, hay mucho por trabajar, pero creo que en lo que más se debe trabajar es en el conocimiento de que las mujeres tienen derecho a muchas cosas en la esfera sexual y reproductiva y que tienen la oportunidad de reivindicar, de exigir, de pedir esos derechos, ¿no es cierto? Cuando acuden a una unidad de salud, cuando acuden a una instancia legal, judicial, cuando acuden a una instancia policial. Es decir, la mujer no tiene por qué ir a rogar o a suplicar que se le dé una atención determinada, sino que la puede solicitar, que es el primer paso, y si se la niegan la puede exigir. Entonces hay que establecer claramente, unos son los derechos sexuales y otros son los derechos reproductivos. Sí, se enmarcan en general, incluso dentro de los derechos humanos, y en el enunciado del Consejo Nacional de Salud así están, no están todos juntos, pero en realidad son cosas diferentes que deben asumirse, porque los derechos sexuales básicamente tienen que ver con la oportunidad y la capacidad que tienen las mujeres para decidir sobre su sexualidad, ¿no es cierto? Y los derechos reproductivos hablan más de lo que nos atañe a los prestadores de salud en cuanto a la regulación de la fecundidad, la fertilidad de una mujer, entendiendo esto de una manera integral. No estamos hablando solamente de anticoncepción. Por ejemplo, también en estos derechos reproductivos de las mujeres tienen que tomarse en cuenta el acceso a las técnicas de reproducción asistida, porque si usted no se logra embarazar, usted debe tener derecho a que el Estado le garantice una atención adecuada con los avances científicos más actuales para que usted logre el embarazo que quiere tener. Es decir, no solamente al hablar de derechos reproductivos decimos usted puede ir a un centro de salud y pedir preservativos o pedir tabletas del día después o pedir un método anticonceptivo, como ya hemos hablado muchas veces acá, sino que también puede ir a esto. Una mujer tiene derecho, por ejemplo, a reivindicar un aborto seguro. Si yo estoy en una condición de aborto incompleto, aborto espontáneo, aborto de cualquier tipo, yo tengo derecho a ser bien atendida de las maneras más seguras que recomienda la ciencia médica hoy, ¿no es cierto? Y no quedar en manos de la práctica ilegal de la medicina, que es donde se producen las lesiones, las complicaciones, las muertes maternas ligadas al aborto inseguro. Eso es una política que el Estado debe fomentar mucho, porque todavía en nuestro país 1 de cada 5 muertes maternas está ligada a prácticas inseguras del aborto. Entonces, no son cosas sin importancia que están flotando por ahí, son cosas que deben conocerse por parte de las mujeres para que las mujeres puedan, como le digo, en una primera instancia solicitar, y si no es atendida su solicitud puedan exigir que se la atienda adecuadamente en este aspecto. Porque el tema de los derechos sexuales no se los toma tan evidentemente. Por ejemplo, derecho a gozar de su sexualidad, derecho a recibir información y acceso a los medicamentos. Son los derechos sexuales, son los que menos se ha topado. Probablemente porque nuestra sociedad todavía tiene un enfoque muy represivo de la enseñanza en sexualidad, ¿no? Todavía tenemos una actitud obscurantista
de siglo realmente antepasado, porque aún es difícil hablar abiertamente de prácticas sexuales, de derechos en la parte sexual por parte de las mujeres y de los varones, de ayuda para los adolescentes, por ejemplo, a la iniciación de su sexualidad. Entonces todavía son temas en los que tenemos mucho retraso, mucho desconocimiento. Eso, yo creo que la parte esta del enfoque de los derechos sexuales es básicamente una cuestión educativa, ¿no? Educativa a nivel de los hogares, educativa a nivel de los medios de comunicación, educativa a nivel de las escuelas y de los colegios, en donde todos tenemos deudas que pagar, ¿no? Porque si hablamos que la mujer tiene derechos al acceso de anticoncepción, derecho a la información. Sin embargo, una paciente afiliada no puede acceder a un implante en su hospital del Seguro Social, ni un dispensario del Seguro Social. Entonces son incoherencias. ¿De qué derechos hablamos? No, y estamos conculcando todos los días muchos derechos en las unidades de la Seguridad Social, en las unidades del Ministerio de Salud Pública también. Lamentablemente esto también va ligado a la dotación de insumos, ¿no es cierto? Hubo un tiempo en que el Ministerio empezó a proveer a sus unidades de métodos realmente buenos, de calidad, como los implantes, como los anticonceptivos de dosis bajas, y esas situaciones se van perdiendo luego porque se va terminando el dinero. Los implantes son costosos y ahora ya es difícil disponer de esos. Entonces, durante un tiempo hay la dotación, se mejora en la atención a las pacientes, pero después vamos nuevamente para atrás. Y va impactando, ¿no? De ahí para esto es una pirámide. Le negamos este derecho básico a las pacientes a acceder a su regulación de la fecundidad, nos llenamos de embarazos precoces, de embarazos no deseados, y un porcentaje de estos embarazos precoces y embarazos no deseados pueden terminar en situaciones de la salud graves para la paciente e incluso en muertes maternas o muertes perinatales, que siempre son un dolor de cabeza para nuestras unidades, ¿no? Entonces vamos hacia atrás. Porque la Constitución dice que la mujer es dueña de su cuerpo, sí, y ella puede decidir tener relaciones o no tener relaciones, de embarazarse o no embarazarse, pero en cambio ella no tiene un espacio de asesoramiento, porque la mujer requiere asesoramiento. Usted habla de una mujer urbana, tiene información en internet, pero en el área rural, donde están los embarazos de adolescentes, el mayor número de embarazos, porque el embarazo de adolescentes está relacionado con el nivel de educación, el nivel de violencia, el nivel de maltrato, ¿no es cierto? Así es. Claro, se llega a la espiral de la discriminación incluso, ¿no? Entonces, claro, como usted bien dice, una chica urbana que tiene un buen colegio y aparte tiene internet en la casa, puede defenderse mejor en este aspecto porque tiene más acceso a la información. Una mujer campesina, una chica de las comunidades de la costa o de la sierra que no tiene estos accesos, está más predispuesta y más expuesta a estas desviaciones. Prácticamente ellas, por ejemplo, muy pocas terminan decidiendo en una forma autónoma sobre la iniciación de su actividad sexual. A veces en los mismos hogares todavía se ve que negocian a las hijas, a las chicas en uniones con personas que se escogen a conveniencia. Contra su voluntad. Contra su voluntad, o son sometidas a violaciones o incluso caen en manos de redes de trata de personas, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil llegar todavía a estas instancias, y ahí, claro, si se desconocen en mayor grado, se irrespetan en mayor grado los derechos sexuales y reproductivos. Lo importante es seguir martillando, porque esto no se va a resolver con la charla que tenemos hoy con nuestras oyentes, ¿no? Hay que darle la mayor difusión, hay que conversar y hablar sobre estos temas. Haz una pausa porque tenemos un mensaje. Dice, cuando una mujer queda embarazada y decide abortar, pero su pareja no está de acuerdo con esta decisión, ¿dónde quedan los derechos del hombre? Gracias. Pues esto es muy importante, ¿no? Los derechos del hombre también existen, los derechos del padre también existen, ¿no? El aborto voluntario en nuestro país no existe. Una mujer no puede decidir abortar porque simplemente no quiere el embarazo. Eso es un delito, ¿no? Eso es un delito, y los profesionales de la salud no nos podemos prestar para esos delitos, ¿de acuerdo? En esto se entra en un conflicto que es muy, muy difícil de resolver. Incluso nosotros hemos tenido problemas hasta judicializados al respecto,
Porque claro, si el padre desea tener esa criatura, él también tiene un derecho, o sea, no podemos irnos ni al extremo del uno ni al extremo del otro. Muchas veces reivindicamos, yo creo que con razón, el derecho que tienen las mujeres a que los padres se hagan responsables de los hijos que engendran, ¿no es cierto? Por eso existen las pruebas de ADN, los juicios de alimentos, las coactivas que existen en los momentos actuales para que los varones asuman sus responsabilidades, pero cuando los varones quieren asumirla y la mujer no, se entra en este tipo de conflictos, ¿no es cierto? Esto se debe resolver por acuerdo. Por último, lo que en el caso que nos consulta nuestro televidente, lo que cabría es que la mujer, si así se ponen las cosas, digamos, tenga el niño y el que se haga cargo es el padre, ¿no es cierto? Si el caballero en lo que está reclamando es esto, ¿no es cierto? Yo como padre tengo derecho a ser padre de esa criatura y si mi mujer no lo quiere tener, yo la voy a perseguir, la voy a demandar, la voy a enjuiciar, la voy a encarcelar, que es lo que hemos visto que se hace algunas veces. Entonces, bueno, tenga señora el hijo y se lo entrega al padre porque usted no quiere criar ese hijo, ¿no? Entonces, porque a veces también es fácil decir, ¿no es cierto? Ten el hijo y después tú te quedas con el hijo, tú lo crías, tú lo mantienes y yo ya presumo ante mis amigos que ya soy papá. Entonces, quiero asumir la responsabilidad y ella no quiere, bueno, tengo el hijo y toma, tú lo crías, ¿no? Esa sería la salida, porque si no vamos a entrar en una cuestión que no tiene arreglo posible, ¿no es cierto? Si la mujer está decidida a abortar, aunque sea ilegal, aunque se considere delito o lo que sea, probablemente la mujer lo va a conseguir hacer, ¿no? Lo único que ahí habría que ver es que la mujer no se ponga en situación de riesgo y lo haga de una manera segura. Eso es lo que abogamos los prestadores de salud, los ginecólogos sobre todo. Hace pocos días me contrató una ONG aquí en el Carchi a dar derechos sexuales y reproductivos a jovencitos de no más de 13 años, 14 años. En las preguntas sueltas, el mayor número de preguntas es sobre el aborto. ¿Sí? Porque son jóvenes que ya tienen relaciones, que ya ellos mismos han entrado a internet y saben cómo interrumpir un embarazo. Entonces, las preguntas que hasta se sorprendió, las profesoras que estaban ahí, ¿no? Como unas jóvenes de 12 años, 13 años están preguntando semejantes cosas. No, están en el internet y saben muy bien qué hacer en el internet. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasa? Seguimos en el problema, no se da información, no se brinda educación sexual a los adolescentes y esas son las consecuencias. Es que seguimos prejuzgando, ¿no? Seguimos prejuzgando. Nosotros decidimos a qué edad hay que empezar a hablar sobre estos temas con los chicos, cuando ellos están hablando desde los 10, desde los 9 años sobre cuestiones de sexualidad, sobre cuestiones de anticoncepción empiezan a hablar a los 12 o a los 11. Entonces, nosotros siempre estamos llegando un poco tarde, ¿no? Les decimos a los chicos de 14, no irán a iniciar inconscientemente su actividad sexual cuando la mitad de ellos ya la inició. Entonces, estamos llegando tarde porque medimos esta situación en base a nuestros parámetros, a lo que nos sucedió a nosotros, a lo que vimos entre nuestros amigos, que más o menos para los 16, para los 17, los más adelantaditos ya tenían actividad sexual y el resto íbamos llegando poco tiempo después. Ahora ocurre antes, hay demasiada información y como usted bien dice, quien quiera puede entrar al internet y consultar la forma en que se puede interrumpir un embarazo. Entonces ese no es el problema ahora. Las actitudes punitivas poco logran, ¿no es cierto? Tanto ahora como antes, las mujeres que querían interrumpir un embarazo lo podían lograr. Ahora se tiende a que se logre mediante métodos un poco menos riesgosos para la salud de la mujer, pero sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Se provocan interrupciones del embarazo. El derecho del hombre existe, pero como usted bien dice y como lo garantiza la Constitución, la mujer es dueña de su cuerpo, ¿no? Porque, ¿cómo operativizar estos derechos? El ejercicio de los derechos es la parte más difícil. Esa es la más difícil. Esa es la parte más difícil. Porque si usted se pone a leer, ahí está lindísimo, está escrito desde hace no sé cuántos años, con razonamientos, con estadísticas que lo respaldan, con un cuerpo legal que está en favor de las mujeres siempre, pero en la práctica el ejercicio de estos derechos es algo muy difícil de lograr porque las pacientes o las mujeres están expuestas a otro tipo de intervenciones, ¿no es cierto? Interviene el medio social en el que se desenvuelven, interviene su medio laboral. Hay pacientes que no quieren hacer un procedimiento porque no pueden faltar al otro día al trabajo. ¿Cómo van a justificar su falta al trabajo con un certificado que diga tuvo un aborto incompleto y se le hizo un
y ella no quería que en el trabajo se enteren que se embarazó. O sea, hay un montón de cosas que se oponen al ejercicio pleno de estos derechos y precisamente eso es en donde más hay que trabajar. A la mujer no solamente podemos sentarnos aquí y decirles consulte en la página del Ministerio de Salud, ahí están todos sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Y eso de qué le sirve a ella si nosotros no trabajamos en operativizar esos derechos? Nosotros como ginecólogos, como Federación Nacional de Ginecólogos, estamos tratando de hacer nuestra parte. Por eso hacemos estos talleres, conversamos sobre las mejores técnicas, las mejores prácticas, para ofrecerles opciones seguras a las mujeres en anticoncepción, en aborto seguro, en atención de su parto, en atención de su embarazo. Pero hay otras instancias que también deben intervenir y si nosotros nos ponemos perfectos tampoco sirve de nada, porque nos vamos a ser los mejores ginecólogos del mundo, pero las mujeres no conocen y no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos. Carlitos, llega otra pregunta. ¿Desde qué edad es recomendable empezar con la educación sexual? Esta pregunta es importantísima. ¿Por qué? Porque ya hubo un proyecto de Estado, el proyecto ENIPLA, y cuando se hizo la evaluación de las 12.500 mamitas de 15 años y las 3.800 de 12 a 14 años, al final de la evaluación se encontró que bajó apenas el 20% de los embarazos en las de 15 años y subió el de 12 a 14 años. ¿Desde cuándo empezar la educación sexual? La educación sexual se debe empezar desde los 2 años. ¿Sí? Porque como la educación es una cuestión que básicamente depende del ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener prácticas que le acostumbren al niño a que la sexualidad es algo de lo que se puede hablar sin que se caiga la casa o sin que tiemble o sin que nos pongamos rojos y evadamos la pregunta. Se debe empezar, por ejemplo, haciéndole perder la timidez a los niños en ver que sus padres pueden estar en un momento desnudos, andando por la casa. Su papá, su mamá le dio calor, se quitó la ropa o va a entrar a bañarse. O bañarse juntos. O bañarse juntos, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Las personas tenemos nuestras acepciones particulares y deben ser respetadas. Si a una familia le parece que eso no está bien, pues no está bien. Para esa familia no está bien. Pero si nosotros queremos lograr que nuestro niño en el futuro, cuando sea adolescente, tenga una mentalidad abierta respecto al manejo de la sexualidad, si es un varón, respete la sexualidad de las niñas, y si es una niña, aprenda a hacer respetar sus derechos como mujer en el asunto de la sexualidad. No podemos tener una práctica diaria que oculte todo, ¿no es cierto? Es decir, los papás no tomarse la mano nunca, no besarse delante de los niños, porque hay familias que así proceden, ¿no es cierto? Entonces, debe empezar desde muy temprano. Una educación formal, no hay una edad en la que se deba empezar, ¿no? Pero si el niño empieza a tener inquietudes al respecto a los 8 años, hay que resolverle las inquietudes de una manera lo más apegada a la ciencia posible, o sea, no contarle cuentitos de pajaritos preñados como nos hacían mucho a nosotros, sino irse a la verdad, pues, o sea, si el niño pregunta a los 6 años, papito, ¿qué son las relaciones sexuales? Hay que contarle lo que son las relaciones sexuales y para qué sirven, ¿no es cierto? Si el niño no pregunta nada de eso hasta los 14, ya nos debemos preocupar y en cambio abordar nosotros el tema, ¿no es cierto? Porque si no, lo vamos a dejar suelto a merced de la desinformación, porque desinformación hay muchísima flotando por ahí. Entonces nosotros y su institución educativa y en lo posible un acuerdo entre los dos, se debe abordar esto en el momento en que el niño demuestre un interés o si no ya para cuando va a empezar la adolescencia alrededor de los 10, 11 años máximo. Entonces la conclusión es, señora, la educación sexual empieza en el hogar. Los mejores educadores sexuales son los papás y desde edades muy tempranas, como ha dicho el doctor, desde los 12 años. Y la mejor educación sexual es brindar un entorno de afecto y cariño entre los papás. Y sobre todo comunicación para que el niño pregunte y usted pueda contestarle con la verdad y la ciencia. Carlito, no se trató este tema en estos cursos de la FESGO sobre el consentimiento que existe entre adolescentes. Hay un consentimiento, hay un acuerdo, me gusta, te quiero y para las relaciones sexuales. Entonces, ellos tienen derecho a que tengan relaciones sexuales, pero que estén protegidos, que sean sin riesgo. Entonces, el médico no se puede oponer a brindarles asesoría, a brindarles asesoría. De ninguna forma. Los consentimiento derechos de los adolescentes son de las actividades prioritarias que deben realizar los prestadores de salud. Incluso, ahora ha perdido impulso, pero
se tenía la intención de crear unidades de adolescentes a nivel de los centros de salud. En algunos se crearon, en algunos funcionaron muy bien, sirvieron como planes pilotos, sirvieron como ejemplo, pero se ha ido enfriando esta cuestión, ¿no? Incluso se le dio mucha importancia al liderazgo de los propios adolescentes en el manejo de la educación de pares. Sí, la educación entre pares, ¿no? No, o sea, realmente uno como prestador de salud jamás se puede oponer ni hacer juicios de valor acerca de esto. No puede pararse como prepotente o omnipotente delante de los adolescentes a decirles que lo que están haciendo está mal. Eso es cuestión de ellos, eso es cuestión de ellos sabrán. Y lo único que uno tiene que hacer es brindarles información imparcial, de calidad, para decirles, bueno, ustedes han decidido hacer eso, yo no tengo por qué meterme, ¿no? No me importa si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Pero asesorar. No importa si yo considero que está bien o está mal. Lo que tengo que decirles a ustedes es que existen estos métodos para prevenir embarazos no deseados, para prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Eso es lo que uno tiene que hacer. No conculcar derechos, favorecer los derechos, ¿no es cierto? ¿Ya? Si los adolescentes aún no han iniciado una actividad sexual, hay que defender su derecho a escoger, a decidir en qué momento lo realizo. Y si ya lo han iniciado, tenemos que favorecer su derecho a tener una práctica segura de la sexualidad. Y en las pacientes adultas, el consentimiento informado y también que el personal de salud comprenda de que las pacientes tienen derecho a la elegibilidad. Así es, usted como prestador de salud, como ginecólogo, como médico, le brinda todas las posibilidades y que ella asuma su responsabilidad y escoja, pero bien informada. Así es. Eso hacemos poco, ¿no? Eso todavía los prestadores de salud solemos ubicarnos un peldaño por encima de los pacientes, consideramos siempre que sabemos más, ¿no? Y le decimos, no, pues señora, usted tiene que ponerse una T de cobre. Y usted tiene que ponerse la T de cobre porque yo digo que tiene que ponerse la T de cobre, ya no le ha funcionado tal tableta, ya no le ha ido bien con las inyecciones, usted tiene que ponerse la T de cobre. A veces incluso, yo esto veo por suerte mucho menos, pero incluso anteponemos los razonamientos de tipo económico, ¿no? O sea, si yo le receto un anticonceptivo, la ganancia se la lleva el de la farmacia y el que fabricó el anticonceptivo. Si yo le pongo una T o le pongo un implante, yo me gano unos honorarios por la colocación del método anticonceptivo, entonces yo le hablo maravillas del implante y le voy echando un poquito de basura a los otros métodos para que usted escoja el implante. Eso no se debe hacer. Uno debe darle la oportunidad al paciente, a la mujer, a la pareja, de que escoja el método de acuerdo a sus necesidades y a sus concepciones y a sus condiciones individuales y no a lo que yo deseo, ¿no? Carlitos, estamos en el minuto final, pero sin embargo derechos sexuales también implica derecho al placer y el médico tiene que tratar de abordar ese tema porque a las pacientes no les gusta decir, ¿sabe qué? No tengo orgasmos, me duele al tener relaciones, pero el médico al hacer su historia clínica debe preguntar, abordar ese tema, decirle, ¿cómo está su vida sexual? La salud es integral, uno no puede dejar de lado esto, ¿no? Y uno tiene que encontrar las formas. Lamentablemente esto aparece un poco con los años, ahora probablemente a mí ya me cuesta mucho menos que antes, pero hay que entrar en esas esferas porque si la paciente no tiene una vida sexual satisfactoria, realmente no es una paciente sana, aunque le resolvamos el sangrado, el dolor por el que vino o lo que sea, mientras esa paciente no tenga una vida sexual satisfactoria, no le podemos considerar una mujer sana. Ha sido el doctor Galo Enríquez, que siempre yo quiero agradecer públicamente porque es muy gentil en acudir a nuestro programa en medio de tantas ocupaciones. Nos ha dado a conocer sobre los derechos sexuales y reproductivos como un derecho humano y parte de la salud sexual de las personas. Galito, muchas gracias. Este programa se reprisa a las 10 de la noche después del noticiero. Esperamos conversar. El tiempo es escaso, pero quedan temas pendientes y espero interesantes. Mensajes muy importantes de los oyentes. Y hay que seguir conversando de este tema para aclarar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Esperamos el día de mañana.